Señores, hoy es viernes en la República Dominicana, un día soleado, y yo, como pueden ver, bajé con trenza. Así es, bajé a compartir hoy con mi gente sobre el tema de la Constitución de la República y también el derecho del medio ambiente, un tema que a pocos les interesa, pero que es vital para el crecimiento de la República Dominicana. Hoy nos vamos para la calle más tarde, mírenme la camisita que yo tengo, yo me voy para Jarabacoa. Yo voy allá a compartir con las matas, con los ríos, con los animales y me voy a quitar, como se dice en República Dominicana. Para los que nos escuchan de Centroamérica, quitar es desaparecerse, es no tomar los problemas del día a día. Miren, hoy quiero hablar de un tema interesante que yo espero que pueda ser de motivación para muchas personas que estudian el tema del derecho ambiental. Quiero hablar de la Constitución de la República y de un movimiento que hay a nivel internacional que quiere reconocer el derecho de los animales en la Constitución de la República. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, este papel que está aquí, que es la máxima autoridad en términos políticos del país, organiza el Estado y es el que establece ¿qué debería ser el hombre y la mujer dominicana? ¿Cómo lo perfila? ¿Cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes? Y organiza evidentemente los poderes del Estado. Y hay un artículo muy interesante que quiero llamar la atención, que es el artículo número 1 de nuestra Constitución de la República Dominicana, y quiero que ustedes me ayuden a vincularlo con el tema ambiental. Espero que me estén siguiendo. Esta es la Constitución modificada del año 2010 y posteriormente en el 2015. Entonces, el artículo número 1 de la Constitución de la República dice lo siguiente: la organización del Estado, el pueblo dominicano, constituye una nación organizada en Estado libre e independiente con el nombre de la República Dominicana. Entonces, el pueblo dominicano es que constituye la nación. ¿Quiénes son el pueblo dominicano? Son todos los ciudadanos que nacen en la República Dominicana o que han adquirido la nacionalidad dominicana. La Constitución es un invento social, es un invento jurídico, es un invento también económico porque organiza toda la polis y como tal se ha hecho pensando en los seres humanos. La Constitución es una constitución humana para los hombres y para las mujeres. Pero resulta que en el año 2010 a la Constitución de la República Dominicana se le ocurrió agarrar la naturaleza, los animales y los ecosistemas y traerlos, como dirían algunos abogados, por los moños e incluirlo en la Constitución de la República, lo que tiene a partir de ese momento un efecto directo en el sistema de justicia, en el sistema económico, en el sistema social, en el sistema cultural y en todos los ámbitos de la polis. La Constitución de la República nace en las ciudades y es extraña a las cavernas y es extraña al hombre primitivo. El hombre de hace 10.000 años, de 50.000 años, era un hombre que no necesitaba la Constitución y que aunque habían reglas escritas, esas reglas no regulaban sus conductas sociales. La Constitución nace, así como las leyes y los tribunales, para poder garantizar el que nos pongamos de acuerdo y que se le dé a cada quien lo que es justo y lo que le toca en derecho. Entonces, el artículo número 2, que ya hablamos de lo que es el concepto del pueblo dominicano, dice algo todavía muy interesante. Habla del concepto de soberanía popular. Y dice, la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales ejerce por medio de sus representantes o en forma directa en los términos que establecen la Constitución y las leyes. ¿Qué es la soberanía? Es la capacidad de autodecidir, es la capacidad de ser lo que uno quiera ser. Es un principio que explica la no intervención de los demás en mi propio proyecto de vida. Si yo quiero ser artista, si yo quiero ser abogado, si yo me quiero dedicar a cualquier actividad, si yo quiero caminar, si quiero nadar, si quiero votar, si quiero ser electo. La soberanía es un principio inmanente, omnipresente en todos los pueblos modernos que reafirma el concepto de nacionalidad y que debe ser garantizado por el Estado. El Estado es un invento humano y es una especie de Dios. Es el nuevo Dios de las ciudades. Es el que te hace igual ante los demás, junto con la ley, pero también el que garantiza que se te respeten los derechos de tránsito,
al trabajo, a la seguridad y a otros derechos que establece la Constitución de la República. Entonces aquí hay dos conceptos distintos, que es el concepto del pueblo dominicano y la soberanía. Y dice que el Estado y todos los poderes públicos residen en el pueblo dominicano, quien es soberano. Pero resulta que aquí viene un conflicto. En principio, ¿cómo es que la Constitución de la República Dominicana trae el tema de los ecosistemas y de los derechos de la biodiversidad y los derechos de los organismos vivos que no son personas y que en principio no entran dentro del concepto ni de ciudadano ni de pueblo, y como no son pueblo, no son soberanos? Cuando nosotros queremos reconocer un derecho a terceros, esos derechos se hacen a través de nuestros representantes, quienes están en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo o en el Poder Judicial. Lo que nos garantiza que los derechos existan, porque los dice la Constitución, son los tribunales de la República, a donde podemos acudir como un niño llorando, diciendo: no me están reconociendo mis derechos, señor juez, autorice y mande, obligue al Estado a que se me garanticen mis derechos. Entonces resulta que la Constitución de la República ha traído, después del año 2010 de la modificación, como consecuencia de un movimiento internacional, digamos, verde, de un movimiento ecológico, ha traído los derechos de la naturaleza y los ha equiparado no solamente como materia prima, porque en principio los recursos naturales eran considerados una materia prima para el desarrollo permanente de las personas y de los pueblos, y por eso nuestra Constitución de la República establece la posibilidad de desarrollar la minería extractiva, cuando sabemos que la minería extractiva es uno de los negocios, de los comercios que mayores daños hacen al suelo dominicano o al suelo de cualquier país. Y por eso vemos cómo el desarrollo económico, la igualdad entre los seres humanos, que es algo muy utópico, querer que todo el mundo sea igual, cuando todo el mundo se diferencia en base a sus talentos, a su vocación de trabajo, a sus oportunidades y a lo que también se conoce como la suerte. Cuando la Constitución sigue considerando que los recursos naturales, los ecosistemas y los ríos son para satisfacer las necesidades humanas de las personas, nos estamos dando cuenta que está utilizando, está considerando a los animales, en este caso los caballos, las vacas, los peces, como objetos o como medios para alcanzar el fin de la apreciada felicidad humana que establece la Constitución de la República. La Constitución de la República tiene la función generalizada de hacer feliz al hombre en la polis, en la ciudad, y que esa felicidad se tiene que dar con un crecimiento económico, con riqueza, con progreso, con desarrollo, con libertad, con paz y con igualdad. Pero si sigue considerando los recursos naturales como un ente meramente que sirve para alcanzar la felicidad, está colocando a la naturaleza en un nivel y al ser humano en un nivel señorial, que como consecuencia de la situación en la que se encuentra el planeta en este momento y sobre todo la República Dominicana, sabemos que si seguimos considerando la naturaleza como un ente para alcanzar un medio, o como una semicosa o como una cosa, como todavía establece el Código Civil de la República Dominicana, vamos a tener un problema filosófico, porque la naturaleza hoy es más que una cosa. La naturaleza, por los estudios científicos, se sabe que es más que un objeto, que la naturaleza tiene derechos, porque la naturaleza no solamente es la base de la vida y de los ecosistemas, también es el capital natural de la República Dominicana. La riqueza de los dominicanos que van a nacer dentro de 50 y dentro de 100 años tiene que ver con que nosotros podamos mantener el capital natural. ¿Y qué es lo que pasa? Que el agua que nosotros consumimos de los ecosistemas que bajan de Valle Nuevo, por ejemplo, o que salen de los Haitises y alimentan a toda la zona de Bávaro, son los créditos, son los intereses que produce el capital. Pero como consecuencia de que nos estamos destruyendo el capital, nos vamos a quedar sin capital para las futuras generaciones, a las que las estamos condenando a mayor pobreza, porque van a tener menos medios para poder desarrollarse. Usted que me está escuchando sabe muy bien que hace 30 años usted se bañaba en un río que hoy no se puede bañar, ya porque no tiene agua o ya porque está dañado.
Entonces, la Constitución de la República, para solucionar el problema de la contaminación permanente que hay en el país y en el mundo, ha tenido que elevar a categoría de persona no humana a la naturaleza. Sí, señor abogado, usted que me está escuchando, que estudió con los códigos napoleónicos, tiene que hacer el seteo. La naturaleza en muchos lugares del mundo están siendo reconocidas como sujetos de derecho, y a los perros, a los gatos, a los osos, a los caballos y a muchos animales se le están considerando animales no humanos con personalidad jurídica. ¿De dónde vienen estos conceptos? ¿Cómo se da este proceso? ¿Cómo logra la Constitución armonizar el que la naturaleza tenga derechos y que la naturaleza también sea soberana y sea también el pueblo dominicano? Es decir, los manatíes que nacen aquí, los peces loro y todos los animales son también dominicanos y son también parte del concepto de pueblo dominicano. Hay un tema filosófico detrás de todo esto, y es que en la vida, la Constitución ha dicho que la única forma en que se ejerce la soberanía es a través del pueblo dominicano, y que el pueblo dominicano tiene que ejercerla a través de sus representantes, es decir, de los políticos. Los políticos son los que pueden demostrar y representar la soberanía del pueblo. No lo pueden hacer los científicos ni lo pueden hacer los empresarios. Los científicos nos han dado los medios y los informes y la materia prima para poder interrogar a la naturaleza y saber que la naturaleza se está destruyendo, se está menoscabando, se está degradando y que no está sirviendo como capital natural, porque nos estamos comiendo la tierra. Para poder dejar de comernos la tierra y asegurar el concepto de desarrollo sostenible y garantizar que las generaciones futuras también sean felices y tengan el derecho al desarrollo como nosotros, tenemos entonces que crear algún tipo de mecanismo de hacer que la naturaleza sea respetada igualita que como es respetada una persona. Jean-Jacques Rousseau decía en el contrato social que la soberanía del pueblo descansaba en el concepto del interés individual, de la capacidad individual o de la voluntad individual, que luego sumada hacía la voluntad general, la voluntad de la mayoría, la democracia. Y la democracia es el medio, y las elecciones y el conteo y las auditorías son los medios para poder verificar y establecer los derechos que establece la Constitución de la República Dominicana. Entonces, ¿cómo logra la Constitución de la República Dominicana armonizar el derecho de los animales cuando los animales no pueden hablar? Cuando los animales no tienen un lenguaje con el que nos podemos comunicar. Si usted veía muñequitos en los años 80 y 90, como yo, usted veía unos muñequitos del Doctor Dolittle. El Doctor Dolittle se comunicaba con los animales y podía saber lo que querían las babosas, por ejemplo, o un tigre. Incluso se reeditó una película más adelante, en los años 2000, también donde había un doctor que podía hablar con los animales, y Aquaman hablaba con los peces. Imagínense ustedes que alguien pudiera establecer un mecanismo matemático en los próximos 500, 200 años que pudiera comunicarse efectivamente con los animales. Si usted entiende que los animales ni piensan ni se comunican, usted está equivocado. La ciencia, los científicos, el IPCC, la IUCN, la WWF, el MIT de los Estados Unidos, el Ocean Script, la Universidad de California, la UAS de aquí, INTEC, los científicos dominicanos como Sisto Inchaustegui y Delisa Bonelli, todos estos informes técnicos nos han demostrado y nos han dado la materia prima para que los políticos puedan tomar las decisiones de elevar a la categoría de persona a los animales, a las plantas y a los ecosistemas. Ya en muchos lugares se reconoce el derecho que tienen los animales a demandar en justicia, y esa semillita está incluida en la ley 6400, que es el concepto de la legitimación procesal activa. Cuando la Constitución de la República dice: reconozco la necesidad de cuidar a la naturaleza como la forma esencial de vida y como la base de la vida de las especies, nos está equiparando, está poniendo al ser humano al mismo nivel de la naturaleza. ¿Qué pasaba con la Constitución antes del año 2010? Que la naturaleza estaba en un lugar y nosotros estábamos enseñoreados en otro, y podíamos abusar de la naturaleza de la manera más absoluta posible. Y el concepto de los derechos absolutos han sido redimidos, redituados, cambiados por la necesidad de poder garantizar el servicio social y el servicio ecológico que tiene la naturaleza. La naturaleza per se y en sí misma
quiere vivir. O sea, un caballo no es solamente un elemento para el transporte. Un caballo no es solamente una cosa accesoria que siga al bien principal. Un caballo es un proyecto de vida, es un animal sintiente, es un animal que tiene instinto. Nosotros tenemos inteligencia, los animales tienen instinto. Siempre se ha querido diferenciar a los seres humanos de la naturaleza a partir del concepto de cultura, de que nosotros somos capaces de crear cultura, de crear casas, de crear edificios, de crear puentes, de ir a la luna, de meternos 11 kilómetros debajo en la fosa de las Marianas, y que los animales no. Y eso ni nos hace más inteligentes, ni nos hace más modernos. Ha sido el concepto de la modernidad el que nos ha dicho que mientras más modernos somos, estamos más adecuados para poder vivir en sociedad. Pero resulta que el modernismo ha hecho que nosotros consideramos a los demás como subhumanos, y los animales, en algunos casos, los perros y los gatos, son considerados como subhumanos. Y por eso también hoy la ley de la República Dominicana castiga el maltrato a los animales. Ya no se habla de comprar perros, se habla de adoptar perros. Los perros y los gatos, una vez entran en la familia, son una multiespecie, una multifamilia. Y por eso cuando hay una separación entre dos humanos, el juez debe determinar quién se queda con los animales y cuál es el mecanismo para costear los gastos que conllevan tener los animales, porque tener un animal enjaulado, trancado, sin veterinaria, sin alimento adecuado y sin salud, es una cosa considerada como crueldad. Y hoy en día lo que estamos viendo es que la Constitución de la República Dominicana ha abierto las puertas para que cambie el concepto del nuevo hombre dominicano y de la nueva mujer dominicana, que debe de contemplar los derechos de la naturaleza, los derechos de las especies. Por eso hoy el concepto de desarrollo sostenible se antepone al concepto de la explotación de los recursos naturales del hombre para poder garantizar el progreso. Hoy no podemos seguir haciendo que crezca la República Dominicana sobre la base de la destrucción de los recursos naturales. Y lo explico en un minuto porque ya no me queda más tiempo en esta intervención. Cada vez que nosotros ponemos un hotel nuevo en Bávaro, cada vez que abrimos una zona franca en Dajabón, cada vez que hacemos un puente, cada vez que construimos un palacio de justicia, estamos sacando materiales de los ecosistemas, porque ¿de dónde sale la gravilla? ¿De dónde sale el concreto? ¿De dónde sale el cemento? ¿De dónde sale el material de relleno? De nuestros ecosistemas que lo producen. Y nuestros ecosistemas están agotados, exhaustos, y están en un proceso de degradación irreversible que la Constitución de la República ha decidido en el año 2010 parar. Y para eso tiene que haber un cambio filosófico. Entonces, cada vez que se hace un nuevo hotel, se aplaude. Nuevo hotel, nuevo progreso, más trabajo para la gente, mejores sueldos, más competencia. O una zona franca en Dajabón, más residuos, más demanda de agua, menos espacio para los vertebrados, menos espacio para los insectos, menos espacio para las aves, menos espacio para los mamíferos, más ruido, más monitoreo, más perturbaciones. Mientras más crecemos por un lado, más decrece el capital natural de la República Dominicana. Así que el crecimiento que se sigue midiendo por el crecimiento del Producto Interno Bruto, muchas veces hoy en día va en detrimento de la naturaleza, que es el capital de la República Dominicana, y que la Constitución del país ha dicho que la naturaleza tiene derechos como la biodiversidad. Hoy las montañas, los ríos y las especies se pueden ver representados perfectamente en justicia, tal y como hacemos los seres humanos con aquellas personas que son incapaces o que son menores de edad. Las organizaciones no gubernamentales y las personas tienen legitimación procesal activa, es decir, interés y capacidad jurídica, para poder demandar en los tribunales los derechos de los que no saben, lo que no, parece que no hablan, pero la naturaleza sí habla. Parece que la naturaleza no se comunica, pero los caballos, los conejos, las aves, los peces, los animales tienen lenguaje y tienen comunicación. Que nosotros somos ciegos, sordos y mudos a ese lenguaje tiene que cambiar por mandato de la Constitución de la República Dominicana. Vamos a dejarlo aquí hasta el artículo número 3 y vamos a seguir analizando el concepto filosófico, legal, constitucional, social y económico que establece el nuevo paradigma de la Constitución de la República Dominicana del año 2010, que reconoce el derecho de la naturaleza al igual que lo tienen los habitantes de la República Dominicana, es decir, el pueblo, el cual es soberano.